Tenemos un nuevo capítulo de Are You Sure, el capítulo 5, y desde el primer minuto se siente distinto, como si todo fluyera con una naturalidad especial entre ellos. En este episodio ambos se dirigen juntos a un lago, y durante todo el camino se los ve relajados, cómodos, felices de estar uno al lado del otro. Caminan juntos, se ríen, se molestan con cariño, juegan sin ningún tipo de filtro, y esa energía tan suya se siente constante. Como si no necesitaran esforzarse para disfrutar del momento. Hay miradas, risas espontáneas, pequeños gestos que dejan clarísimo lo bien que se entienden y la conexión tan fuerte que comparten. No hay silencios incómodos, no hay distancia. Todo se siente cercano, natural y muy auténtico. Cuando finalmente llegan a su destino, la actividad del día es perfecta para el ambiente que vienen construyendo. Relajarse después del viaje en un barco jacuzzi, un bote con jacuzzi en medio del lago. Desde que entran al agua caliente, se los ve completamente tranquilos, disfrutando del entorno, de la naturaleza y sobre todo de estar juntos en ese espacio tan íntimo. Comparten una cerveza, se acomodan, se recuestan y la sensación es la de dos personas que bajan la guardia por completo porque se sienten en confianza. No hay prisas, no hay tensión, solo risas suaves, comentarios tranquilos y miradas que lo dicen todo. Jimin es el primero en animarse a salir del agua caliente para meterse al agua fría del lago. Apenas entra, se arrepiente por el cambio brusco de temperatura, reacciona exageradamente y provoca risas inmediatas. Pero como siempre, vuelve a tomar impulso y se anima otra vez. En ese momento, Jungkook aprovecha para mentirle en broma, diciéndole que se lance primero, claramente solo para molestarlo. La reacción de Jimin, entre quejas y risas, hace que ambos se rían aún más. Y ahí se nota ese juego constante que tienen, esa manera tan propia de provocarse, de divertirse juntos, de coquetear sin decirlo directamente. Jimin insiste una y otra vez en que Jungkook tiene que lanzarse sí o sí al lago, y después de un rato logra convencerlo. El momento culmina de la mejor manera posible. Ambos se lanzan juntos, sin pensarlo demasiado, cerrando la escena de forma espontánea, divertida y muy ellos. Ya dentro del lago, comienzan a nadar juntos. Jungkook no tarda en comentar que Jimin nada muy rápido, y lo dice con admiración genuina. Empiezan a jugar en el agua, a competir, a reírse, hasta que Jimin toma a Jungkook de la cintura. Intentan nadar mientras solo uno mueve las manos y el otro se lo pide, lo que los obliga a estar todavía más cerca. La escena es suave, íntima, llena de confianza física. Ambos dicen, qué lindo, casi como si fueran conscientes de que están viviendo un momento que van a recordar con cariño. Siguen jugando, echándose agua primero despacio, luego con más fuerza, sin parar de reír. Jimin comenta, así fue mi vida en el ejército. Y Jungkook, en respuesta, le da una palmada en la espalda baja. Jimin responde de inmediato, si ataco una vez, recibo 7. Manteniendo el tono juguetón. Luego, mientras descansan un poco, miran el paisaje y comienzan a cantar juntos, completamente metidos en su propio mundo, ajenos a todo lo demás. Ese mismo ambiente se transforma en algo aún más divertido cuando empiezan a jugar a que son piratas. Se inventan una historia en la que un barco enemigo se acerca, fingen pelear, bloquearle el paso, gritan cosas como capitán y mantengamos la calma, todo entre carcajadas. El barquito empieza a moverse más de la cuenta y por un momento se preocupan pensando que no podrán regresar porque perdieron el barco del staff. Sin embargo, descubren que el bote tiene radio y logran encontrar el camino de regreso. Incluso en una situación así, todo se siente ligero porque están juntos y se apoyan mutuamente. Cuando llegan a su nuevo hospedaje, entran a la primera habitación y ambos quedan fascinados. Jimin recorre el lugar, observa los detalles y comenta que es muy linda. Jungkook se le acerca y, sin dudarlo, dice, es nuestra habitación, dando por hecho que la compartirían. Es un comentario natural, dicho sin pensar demasiado, que deja ver claramente su intención. Jimin,
Sin embargo, le dice de inmediato que vaya a la de al lado, cortándole un poco el impulso, aunque el gesto de Jungkook queda ahí, evidente y muy tierno. Después de revisar todo el lugar, deciden ir a comer algo juntos. En ese momento, Jimin incluso le da de comer a Jungkook directamente en la boca, y Jungkook lo recibe encantado, sin incomodarse en absoluto, disfrutando claramente de ese gesto tan cercano. Luego del aperitivo, Jungkook se pone a cocinar con entusiasmo y terminan cenando algo delicioso. Después de la cena, ambos regresan a la habitación. Jungkook sugiere ir al baño para cambiarse, pero Jimin simplemente se quita el polo y tapa todas las cámaras del cuarto. Cuando las cámaras vuelven a encenderse, ambos ya están en pijama. Lo curioso es que, aunque desde el inicio se había mostrado que había más habitaciones disponibles, al final, Jungkook termina durmiendo en la misma habitación que Jimin, cumpliendo aquello que parecía haber deseado desde el principio. Antes de dormir, juegan piedra, papel o tijera y así se acomodan para descansar juntos. Esta vez no se muestra mucho de su noche, lo que deja una sensación de intimidad tranquila, como si ese momento fuera solo para ellos. Al día siguiente, antes de comenzar las actividades, deciden mediante un juego si tendrán el día libre o si seguirán el cronograma. Juegan a las charadas y ambos ganan tiempo libre, que pueden usar como quieran. Deciden pasear un rato por el lago y hacen una parada para comer. De manera curiosa, piden un menú llamado Crazy in Love. Lo comparten y se ríen incluso de las ediciones que aparecen en pantalla. Luego van a dar de comer a los patos o gansos. Jungkook finge que les dará comida para atraerlos. Y cuando el staff finalmente les entrega bocadillos, los animales se acercan. Jungkook, completamente metido en el juego, les propone jugar piedra, papel o tijera y les dice que, si quieren comida, tienen que sentarse. Los más atrevidos se acercan y ambos se divierten muchísimo con la situación. Más tarde, se dirigen a una montaña de aproximadamente 90 metros, desde donde tendrían que lanzarse en caída libre. Jimin expresa claramente su miedo y no quiere hacerlo, aunque tendría que hacerlo si Jungkook pierde el juego propuesto por la producción. Jungkook bromea diciendo qué pasaría si no mira la palabra y pierde a propósito, obligando a Jimin a saltar. Jimin responde que saltaría sin cuerda, lo que provoca risas inmediatas. Durante todo el trayecto, Jimin le repite que confía plenamente en Jungkook y está seguro de que ganará. Aún así, al ver la altura, Jungkook también se pone nervioso y siente cómo se le acelera el corazón. Antes de saltar, ambos juegan con sus rostros frente a la cámara, regalando una toma hermosa que muestra esa cercanía tan característica entre ellos. Jungkook finalmente se lanza, disfruta la adrenalina, logra ver la palabra y libra a Jimin del salto. A pesar de todo, decide hacerlo una vez más, incluso logrando que salte un miembro del equipo. Jimin, conociéndolo tan bien, solo puede decir, debí saber que esto pasaría. Jungkook se lanza una vez más y Jimin lo espera abajo, grabándolo todo. Al notar su presencia, Jungkook lo saluda y hace un corazón con los brazos, un gesto simple pero cargado de emoción. Luego regresan al hospedaje. Durante el trayecto en auto, Jungkook le envía un mensaje a Bam, expresando su preocupación, su culpa por haber estado ausente y su deseo de verlo bien. Jimin también dedica unas palabras a Do-sun, recordando con cariño al perrito de su infancia y confesando cuánto lo extraña. Jungkook responde recordando a Gureum, compartiendo ese sentimiento. Antes de cerrar el día, van a comer un helado y, como era de esperarse, lo comparten. Jungkook primero dice que quiere meterse al lago, luego se arrepiente, aunque la producción igual le lleva todo lo que había pedido. Intenta convencer a Jimin de que se meta con él, pero Jimin se niega porque no lo pidió. Más tarde, Jungkook incluso intenta atrapar a un cisne solo porque Jimin bromea diciendo que sería bueno para la cena. Jungkook asegura que lo enfrentará con valentía, pero esa valentía desaparece apenas el cisne se acerca, provocando risas, mientras Jimin bromea diciendo que quizás solo quiere un autógrafo.
Luego aparecen los patos y finalmente Jimin decide unirse a Jungkook y ambos se meten al lago una vez más. Ya dentro del agua, deciden internarse un poco más para flotar. Jungkook avanza un poco y finge caerse, provocando risas generales, para luego ponerse de pie y dejar claro que todo fue una actuación. Jimin hace lo mismo, simulando que se ahoga y sujetándose de la cintura de Jungkook para poder ponerse de pie, reforzando esa confianza física tan natural entre ellos. Salen del lago envueltos en toallas y deciden regresar, no sin antes seguir jugando, empujándose suavemente, riendo sin parar, hasta llegar finalmente a su alojamiento. Así se cierra un día lleno de momentos compartidos, risas, cercanía constante y un cariño que se siente en cada gesto, en cada palabra y en cada instante que pasan juntos.